Bueno, continuando con lo que es la exploración del Business Central, entonces les recomiendo pasarse al Google, al Mozilla Firefox para no tener este tipo de problemas. Un poquito. Entonces dejemos este de lado y nos vamos a trabajar en el Firefox. Y aquí, para explorar bien todas estas otras opciones que comentaba ahora, tenemos diferentes opciones. Una vez que probemos los ejemplos que ya vienen, digamos, cuando hicimos la instalación, hay unos ejemplos, o la otra es que creemos un proyecto nuevo o que lo importemos del repositorio de GitHub. En este caso vamos a importar uno del repositorio de GitHub que han hecho, bueno, la misma comunidad. Es un proyecto muy simple, pero nos va a permitir pues ver como la idea de lo que es en sí lo que queremos hacer aquí. Entonces para ello le damos importar proyecto, aquí agregamos la dirección de GitHub, estas se las dejo en el comentario de los videos, y si fuera un repositorio que necesitara autenticación, pues aquí lo podríamos hacer, pero en este caso no necesita autenticación. Entonces simplemente ingresamos la URL, le damos import. Y estos son los proyectos que hay en el repositorio. Escogemos uno, vamos a escoger este que dice Human Resource Example y le decimos OK. Bueno, aquí ya ha terminado, es un ejemplo muy sencillo, vamos a abrirlo y aquí nos carga lo que sería el Composer, se demora un poquito. Es un proceso de negocio que trata de la contratación de un nuevo empleado en el departamento de sistemas. Entonces el proceso real, ¿cómo sería? Pues hay una primera entrevista con el departamento de recursos humanos, con una persona. Luego hay una entrevista técnica, que sería en este caso, por ejemplo, con alguien del departamento de TI. Después se crea una propuesta, luego se envía la propuesta al candidato, el candidato firma esa propuesta y pues si quiere lo publica en Twitter, por ejemplo, de que tiene un nuevo contrato y ahí termina el proceso de negocio. Pero detrás de todo eso pues hay una información valiosa para la empresa. Vamos a verlo aquí un poco en la documentación, un poco más claro, digamos, el ejemplo como es, donde intervienen diferentes actores. En este caso está, por ejemplo, recursos humanos, pues está Katy, que es un analista, luego está Jack, que es un analista también técnico de TI, y luego está John, que es la persona de recursos humanos, por ejemplo. Entonces aquí, como hemos descrito todo el proceso de recursos humanos, pues hay una serie de datos que se recopilan en cada uno de estos nodos o de estos pasos, y que esta información pues es almacenada por la empresa y usada luego como el historial. Pero este es un caso muy sencillo, simplemente es para ver lo que es en sí el concepto y cómo se trabaja con estas herramientas de BPM o de administración de procesos de negocio en combinación con toda la parte humana. Entonces, a grandes rasgos, pues oye, es una herramienta donde podemos unir esas sinergias de la parte de la tecnología con la parte humana para completar todos estos procesos. Habrán otros procesos mucho más interesantes, como son los procesos en la parte financiera, procesos, por ejemplo, de una hipoteca, la parte inmobiliaria, muchísimas cosas, y luego pues haremos un proceso de estos bien interesante para que nos quede claro, pero aquí el objetivo es tener un vistazo a grandes rasgos porque estamos explorando la plataforma en la cual vamos a trabajar. Bueno, entonces regresando a nuestro proceso, pues aquí tenemos lo que es el editor. Este ya está hecho, pero pues si no, aquí lo podríamos crear nosotros. Se ha creado un proceso de inicio a fin con unos diferentes actores que intervienen. Una parte, por ejemplo, es automatizada, un script para enviar correos. Otra parte, digamos, donde intervienen unas personas. Y aquí pues podemos ver una manera interesante porque a medida que esto se va creando, se va documentando todo el proceso con los diferentes datos. Entonces esto es bien interesante. Aquí, por ejemplo, podemos ver los detalles de este proceso en particular. Tenemos la documentación, el tipo de tarea que se realiza de este proceso y todos los datos, digamos, que se tienen que llevar a cabo. Bueno, que se necesitan para llevar a cabo el proceso. Y asimismo, pues de todos estos. Esto es la parte, digamos, del Composer, ¿no? Que se llama. Aquí, por ejemplo, como intervienen diferentes usuarios de diferentes áreas, pues estos usuarios deben estar previamente definidos. Vamos a ir un momento a la parte de configuración, por ejemplo, descartamos los cambios y aquí en la parte de los usuarios están creados los que por defecto vienen en la documentación, ¿no?
que los chicos de Red Hat, por ejemplo, que han subido estos ejemplos, pues han utilizado. Estos son los únicos usuarios que deberían poder asignarse a este proceso de negocio que tenemos aquí o a estos procesos de negocio que estamos trabajando en este momento, para que luego cuando ellos vayan a entrar a trabajar con este proceso, pues cada uno ejecute las partes que tiene que llevar a cabo durante todo el proceso. Pero bueno, luego lo veremos con más calma. Esta es la parte hasta ahora de explorar esta herramienta. Es muy sencillo trabajar con esto, todo es arrastrar y soltar y configurar. Luego pues tenemos aquí las diferentes opciones. Y una vez hemos terminado de hacer todo lo que es la definición del proceso, esa parte de arrastrar y soltar y tener aquí digamos todas las tareas que interactúan entre sí, si hubieran diferentes partes por aquí de decisión, bifurcaciones del proceso y todo lo demás, una vez lo hemos terminado, pues no nos queda más que probarlo, compilarlo y desplegarlo en esta misma herramienta. Cabe resaltar que esto se trabaja pues bajo la notación BPM N2, que es el estándar mundial que se utiliza para toda la definición de procesos. Es decir, que un proceso que se define aquí se podría exportar en XPDL, por ejemplo, y bien podría ser compatible con cualquier otro motor de BPM que sea compatible con la herramienta, perdón, con el estándar de BPM N2. Bueno, pero para no confundirnos en esta parte, nos quedamos que aquí ya hemos instalado la herramienta, suponiendo que lo hubiéramos creado nosotros, aunque realmente es un ejemplo de un proceso, pues ya lo tenemos, entonces vamos a continuar con la parte de compilarlo y desplegarlo. Para ello nos vamos otra vez aquí a mi proyecto, abrimos el proyecto y ya no entro dentro del proyecto, sino que lo que hago es compilarlo. Aquí me dice que se ha compilado con éxito, podemos probarlo, me dice que ha pasado la prueba, si ha ejecutado la simulación correctamente, entonces no debería tener ningún problema y ahora vamos a desplegarlo. Aquí le cambio el nombre si quiero, le coloco un ID, un alias, pero bueno, lo dejamos por defecto y le dejamos la opción que inicie o sea, que lo ponga en running una vez lo termine de desplegar y pulsamos OK. Aquí pues nos está diciendo dónde es el repositorio donde lo guarda, dice que ya tenía una versión porque yo antes tenía otra versión con el mismo nombre, simplemente le digo sobreescribir y aquí me dice que se ha desplegado y se ha ejecutado con éxito. Ahora pues podemos ir, ya estábamos en si nos volvemos a la pantalla inicial del centro de negocios, pues estábamos en la parte de diseño, nos vamos a ir a la parte de despliegue. Pues aquí tenemos ya la pieza que se ha desplegado, aquí vemos toda la parte de administración, digamos los servidores por ejemplo que tendríamos si tuviéramos más de uno, en este caso pues es nuestro local, y todas las piezas que vamos desplegando. Aquí son digamos un jar que se crea por debajo y se despliegue que contiene pues todos los procesos que nosotros metamos ahí. En este caso solo tenemos uno, aquí pues el estado es OK, tiene toda la configuración por defecto. Aquí se podría cambiar diferentes configuraciones, aquí vemos por ejemplo bueno, toda la versión y todo este tipo de cosas, y luego lo que es la configuración del proceso. Aquí podemos cambiarlo de un singleton a otro tipo de cosas, pero bueno, de momento no vamos a hacer nada de eso, estamos solo explorando. Cualquier cambio aquí pues tenemos bueno, realmente dice que deberíamos generar una nueva versión y tales para no tener aquí ningún inconveniente. En sí, aquí ya hemos pasado desde instalarlo, crearlo, hasta tenerlo desplegado. Ahora vamos a continuar nuestra exploración y ya hemos visto estas dos partes. Vamos a ir a la parte de administración. Entonces, en la parte de administración, aquí tenemos un proceso que se ha creado automáticamente y pues que no ha sido iniciado, no debería haber sido iniciado. Vamos a ver aquí las diferentes opciones de exploración, por ejemplo el Process Definition, aquí lo tenemos. Esta es la parte de la instancia de proceso, tenemos una instancia de ese proceso. Luego tenemos las tareas. Estas son las diferentes tareas, bueno, estas me aparecen porque son de otro proceso que yo había ejecutado anteriormente. Si tuviéramos errores de ejecución aquí nos saldrían, en este caso no hay ninguno. Y lo que son los jobs que tenemos pendientes. En este caso pues si yo tuviera por ejemplo algunas actividades que hacer con este usuario que estoy logueado, pues aquí me deberían salir.
Aquí podemos filtrar por el diferente estado en que se encuentran esas tareas o esos jobs y n cosas. Ahora lo que vamos a hacer es ir al Process Definition y vamos a iniciarlo. Vamos a darle Start. Y entonces, como es un proceso de contratación y donde hay una entrevista y unos datos, pues aquí nos aparece un formulario. Es como fue definido ese proceso. Nos aparece un formulario con unos datos que debemos ingresar. ¿Sí? En un proceso real, pues oye, tengo que definir el formulario, la estructura de datos, cómo quiero que esté ese formulario, cuáles son los datos que voy a pedir, cuáles son obligatorios, cuáles no, y bueno, todo lo que debería aplicar en un proceso de negocio, en un escenario real. De momento vamos a dejar estos datos autogenerados, le damos Submit. Y aquí nos envía, bueno, el formulario creado con esos datos. Luego, si lo miramos, por ejemplo, en Logs, aquí vamos viendo las diferentes tareas del proceso que se han ido ejecutando. Dice que el formulario, pues entraron los datos. En esta parte de la entrevista de recursos humanos, que si la miramos bien aquí, pues sería esta entrevista inicial. Se ingresaron los datos básicos de la persona. Luego aquí tenemos, por ejemplo, las acciones, entonces todo lo que es las diferentes tareas de ese proceso de negocio. Entonces la primera ya la ejecutamos, vamos a marcar la segunda, vamos a darle iniciar. Aquí se ha iniciado esa tarea correctamente, asimismo con la tercera, y vamos viendo que aquí en los logs pues nos va cambiando. Y todo esto hasta que se complete el proceso de negocio. Aquí lo estamos haciendo nosotros mismos, pero lógicamente pues esto no se realiza de esta manera. Esto lo hacen los diferentes usuarios que intervienen en todo el proceso de negocio. Aquí pues cada uno de estos usuarios tendría su propio acceso con un usuario y contraseña distinto y entraría a la lista de procesos, pero buscaría, digamos, las tareas que le pertenezcan a él, y aquí le saldría ese listado de tareas y pues lógicamente las debería poder ejecutar. Lo que pasa es que aquí pues bueno, no lo vamos a ver así porque no está diseñado de esa manera y estamos solo explorando. Bueno, y una vez tenemos todo esto, vamos a continuar explorando la última parte, que es la de seguimiento. Entonces aquí vamos a tener todo lo que son las estadísticas. Y aquí pues ya podemos empezar a ver datos. Podemos ver la ejecución del proceso. Hay 2 procesos que se han ejecutado, 2 procesos que están activos y n cosas. Aquí podríamos ver muchísima información interesante de los procesos, como es el tiempo de vida, cuánto está tardando una tarea, ver dónde podemos optimizar el proceso, porque como decía hace un momento, pues esa es una de las grandes bondades de BPM, ¿no? Que me permite optimizar los procesos, optimizar cada una de esas tareas que se llevan a cabo en mi empresa para X procesos, ver dónde es que tenemos cuellos de botella, por ejemplo, dónde están los mayor delays y corregirlos, ¿no? Porque puede ser que un proceso tan sencillo como este, pero pues que tenga un cuello de botella. Imagínate una empresa, una consultora de recursos humanos que tiene definido este proceso, pero resulta que dentro de todos los datos se está dando cuenta que la mayoría de los candidatos están abandonando a mitad del proceso. Por ejemplo, cuando les hacen la entrevista técnica, o incluso ningunos están llegando a la entrevista técnica porque ahí están desertando. Pues puede ser que de pronto les hacen una entrevista en recursos humanos a todos los empleados. Imagínate que por ejemplo a 200, 500 empleados, prospectos, les hacen una entrevista técnica y los envían a que le hagan una entrevista en recursos humanos, y luego los envían a que le hagan una entrevista técnica, y esta gente por tiempo no puede coordinarse, qué sé yo, se demora muchísimo tiempo en decidir, y pues los empleados y pues los prospectos, en este caso por ejemplo, algunos tomarán otras ofertas, desertarán del proceso, X cosas, ¿no? Entonces esto a la gerencia pues le serviría a estos informes que se saquen de aquí, por ejemplo, para tomar acciones y ver cómo puede optimizar esta parte. O si el fallo puede estar, por ejemplo, en la propuesta, el departamento de contabilidad, porque tiene mucha carga de trabajo, por ejemplo, no puede entregar las propuestas a tiempo, pues aquí ya se va a encontrar con
con cosas muy interesantes, digamos, la parte del análisis, y van a poder optimizar esto. Esto podría ser muy sencillo y de pronto podría parecer un poco inútil, pues para empresas que, oye, no es mi core trabajar en la parte de recursos humanos, pero en una consultora de recursos humanos, por ejemplo, montar un proceso de estos bien montado y después poderlo analizar de esta manera, sacando cifras y ver qué es lo que está pasando, pues esto le podría marcar una diferencia importante en los ingresos que tenga una empresa, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues su core de negocio es contratar personal, bien sea para otras empresas, qué sé yo, se dedican a ello, y pues si la mayoría de los prospectos se le están yendo por aquí, pues oye, puede tomar decisiones aquí y mirar cómo optimiza sus procesos. Pero bueno, es uno de los pocos ejemplos que se pueden, digamos, analizar en todos los casos, en todos los diferentes escenarios de negocio que podemos tener. Realmente el BPM es algo muy potente. Lastimosamente, pues muchas empresas por desconocimiento no le sacan todo el potencial y lo utilizan, pues oye, solo de lo que les diga la persona de TI, el experto en montar un BPM, pero resulta que el experto en montar un BPM a lo mejor no es un experto en consultoría, entonces no puede hacerle ver al negocio realmente cuál es el beneficio que le aporta y cómo sacar al máximo todas las ventajas, digamos, de lo que es implementar BPM, que más allá de una sola herramienta, pues es en sí una metodología, es cambiar un poquito el chip y trabajar, digamos, en la empresa desde el punto de vista del negocio, ¿no? De pensar desde el punto de vista de procesos que le aportan al negocio. Entonces es una parte bien interesante. Como decía hace un momento, para las empresas esto aporta un valor inmenso realmente si se implementa bien, porque una cosa es implementar un BPM por implementarlo y otra cosa pues que se implemente bien, ¿no? Que se automaticen muchas tareas que se llevan de una manera muy manual, muchas tareas que son repetitivas, no sé, esa es una parte importante, pero luego la otra de todo el análisis para mirar dónde se puede optimizar, porque como lo contaré en un video donde hablo solo de la parte de lo que es la teoría de qué nos aporta BPM, pues aquí realmente esto tiene un ciclo de vida, tiene toda una metodología donde empezamos desde analizar el negocio, diseñarlo, montar los procesos, monitorearlos y continuamente pues estarlos mejorando para hacerlo más eficientes que podamos llegar a ser, ¿no? Pues con esta parte lo dejamos hasta aquí, y en un próximo video ya montaremos un proceso desde cero, creando lo que son las diferentes entidades, la parte de configurar usuarios, configurar la parte de modelos de datos, y pues ver un poquito ya como más real esto, ¿no? Empezar a trabajar con esta parte de modo más real. Y en videos posteriores pues ya nos bajaremos de esta parte y lo llevaremos enfocado un poco a desarrolladores más que conozcan, que tengan más conocimiento técnico para trabajar un poquito, por ejemplo, con el Eclipse. De momento les pido, pues si no les importa suscribirse al canal, esto les podría ayudar a que pues pueden hacer comentarios, yo les puedo ayudar a resolver dudas y sobre todo pues a mí me va a venir bien también para poder dar a conocer mi trabajo. Muchas gracias.